Bueno, le comento que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, está de visita en la frontera con México. Llegó a Brownsville, en Texas, donde va a recibir reportes de la situación migratoria en esa zona. Se espera un mensaje a las 3 de la tarde y a las 5:30 abordaría su avión de regreso a Washington. Por cierto, que es la segunda vez que el presidente llega a la frontera sur de los Estados Unidos y trascendió que este viaje se definió apenas el lunes. Bueno, también Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, estará en Texas, pero en Eagle Pass, que pues él ha señalado que es un punto importante en el conflicto migratorio. Además, se espera emita un mensaje desde Shelby Park, donde el gobernador del estado, Greg Abbott, que no es muy amigo de los migrantes, como usted sabe, tomó el control el mes pasado para impedir que fuerzas federales aplicaran la Procuración de Justicia a los migrantes. Bueno, mientras tanto, México y Estados Unidos, además de Guatemala, han estado uniendo esfuerzos y están negociando para abatir la migración ilegal. Tonatiuh Guillén, ex titular del Instituto Nacional de Migración, te saludo con el gusto de siempre. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lupita? Qué gusto saludarte. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Oye, pues, ¿cómo ves? ¿Cómo ves este tema que se pone en la mesa, uno de los más importantes, sin duda alguna, el de la migración? Y vemos que es tan importante, pues que es uno de los principales que han estado en la agenda en los Estados Unidos, tanto así que el expresidente Trump y el presidente Biden han llegado a la frontera en una visita pues que pareciera no ser tan fortuita, ¿no? En estos momentos donde pues también habrá elecciones allá en los Estados Unidos. Sí, creo que estas visitas simbolizan lo que ya hemos visto en otras ocasiones, pero ahora en un escenario mucho más agudo, que es el rol de los flujos migrantes, no en sí mismos, sino como tema político. Se han convertido en una esfera de la discusión pública y política en Estados Unidos de lo más relevante. Creo que estaría no exagerando al decir que la elección se define en gran medida por lo que pasa en la frontera con México. En términos simples, Biden está a toda carrera haciendo todo lo posible por reducir flujos, por mostrar que tiene control, entre comillas, de la frontera y de los flujos migrantes y de refugiados. Y su contrincante está haciendo todo lo posible para que Biden no logre esto, que las cosas sigan complicadas, que siga este mapa de arribos y de discusiones alrededor de la frontera, porque es lo que le está dando votos del lado duro de la ideología xenófoba y racista en Estados Unidos, que lamentablemente es muy grande, y que han logrado mover la discusión de tal manera que ya la idea de cerrar la frontera, de ser más restrictivos, también ya tiene partes a favor del lado demócrata. Entonces, este día probablemente, esa es una apuesta a ver si la vemos después en qué sucede, pero vamos a tener discursos los dos restrictivos. Obviamente el de Trump mucho más radical, pero la parte que me preocupa porque puede tener implicaciones prácticas en el corto plazo es que Biden anuncia nuevas medidas de carácter restrictivo que bloqueen la posibilidad de las personas de solicitar refugio al llegar a la frontera de Estados Unidos, sobre todo si intentan el cruce Ujú. no por un puerto, sino por lados no formales, y ahí ese tipo de discusión está en el ambiente y puede ser parte de lo que anuncia Biden en esta carrera electoral, pero que tiene a la migración atrapada completamente. Doctor, ¿cómo ves en este contexto las mesas que se están llevando de trabajo? El día de ayer veíamos a la canciller de nuestro país, al de Guatemala y también al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, hablar sobre pues lo que se puede hacer en materia de migración, el tema de la seguridad. ¿Cómo ves esto? ¿Funciona de algo? Es parte de la misma trayectoria del gobierno de Biden de asumir una posición de mayor impacto para reducir flujos. El nuevo gobierno de Guatemala pues le debe un enorme favor a Estados Unidos porque fue Estados Unidos una posición muy fuerte para evitar lo que ya parecía golpe de Estado en Guatemala.
y el nuevo gobierno de Arévalo en Guatemala, eh, creo que estaría en un tono mucho más dispuesto a formar parte de un esquema regional tanto restrictivo como de mayor apertura. Por lo menos el comunicado que tienen los tres países tiene componentes que de suyo pueden ser muy interesantes, como la cuestión del mercado laboral o combate al narcotráfico o ir a las causas estructurales que se ha repetido muchísimas veces, pero al mismo tiempo tiene posiciones de control de las fronteras. Y yo creo que ya en términos operativos eso es lo que va a dominar. No quiere decir que el otro desaparezca, pero sí va a dominar Ujú. en términos de recursos y de operación lo que está ahí puesto de control de las fronteras, Sí. que es la gran preocupación del gobierno de Biden. Y reitero, aquí se está jugando la carrera presidencial de este año. Oye, ¿podría Entonces sí hay entonces plantear el cierre de la frontera el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, como ya se dialogó en el Congreso? ese proyecto fracasó por recomendación de Trump a los republicanos, pero no tal cual, pero puede haber alguna disposición en lo que llaman las capacidades ejecutivas del presidente y que te reitero es mi preocupación del día de hoy, de que nos anuncien de que las personas que arriben a solicitar refugio puedan no tener ninguna posibilidad si es que lo hacen de manera irregular en el cruce. Tendrían que formarse en una fila de carácter ordenado, me refiero a esto metafóricamente, pero en los puertos formales, o bien seguir utilizando las herramientas como esa aplicación CBP One. Ujú. Entonces, si esa restricción ocurre, hay un freno muy drástico de la movilidad que el año pasado cerró con los números más altos y que, por cierto, la movilidad de mexicanos es casi un tercio de ese total. Entonces debiéramos estar preocupados también por qué razones hay en México de que tengamos una movilidad tan Pues sí, alta, pues sí, no, si todo esa está bien, movilidad si de todo está bien, refugiados. Sí. muy Creo bien. que esa parte, por cierto, no está en la discusión de los tres países, México, Guatemala, Estados Unidos. No fue muy explícito el tema de por qué tantos guatemaltecos y por qué tantos mexicanos, cuando debiera estar como un asunto central. Claro. Tonatiuh, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado, muchas Igualmente, gracias. muchas gracias.